Hay guerras que cambian el mundo para siempre, y la guerra de Vietnam es una de ellas. Fue el conflicto que le demostró al planeta que la tecnología más avanzada y el poder militar no siempre garantizan la victoria. Este no es solo un relato de batallas, es la historia de cómo una nación del sudeste asiático desafió a una superpotencia y redefinió las reglas de la guerra moderna. Vamos a sumergirnos en la selva, en la política y en los corazones de quienes vivieron uno de los enfrentamientos más complejos y trágicos del siglo XX. Para entender Vietnam, primero debemos viajar al pasado, a la época del colonialismo. Durante décadas, la región, conocida como Indochina, estuvo bajo el dominio de Francia. Pero la Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. Japón ocupó el territorio, y de la resistencia contra ambos invasores surgió una poderosa fuerza nacionalista, el Viet Minh, liderado por una figura carismática y decidida, Ho Chi Minh. Él soñaba con una Vietnam independiente y unificada. Cuando la guerra terminó y los franceses intentaron recuperar su colonia, se encontraron con un pueblo que ya no estaba dispuesto a ser dominado. La Primera Guerra de Indochina culminó en 1954 con la humillante derrota francesa en Dien Bien Phu. Parecía que la independencia estaba al alcance, pero las potencias mundiales tenían otros planes. En los Acuerdos de Ginebra, se decidió dividir Vietnam temporalmente en dos por el paralelo 17, el norte, comunista, liderado por Ho Chi Minh, y el sur, con un gobierno apoyado por Occidente. La idea era celebrar elecciones para reunificar el país en 2 años, pero eso nunca sucedió. En el sur se instaló el régimen de Ngo Dinh Diem, un líder autoritario y corrupto que persiguió a opositores y budistas, generando un enorme descontento. Mientras tanto, en Estados Unidos crecía el pánico a la expansión del comunismo, conocido como la teoría del dominó. La idea era que si Vietnam caía, los países vecinos lo harían también, como fichas de dominó. Por eso, Washington comenzó a enviar asesores militares y una enorme cantidad de ayuda económica para sostener al gobierno de Vietnam del Sur, sembrando las semillas de una intervención mucho mayor. Lo que empezó como una misión de asesoramiento se transformó rápidamente en una guerra a gran escala. La excusa fue el famoso incidente del Golfo de Tonkin en 1964. Un supuesto ataque de lanchas norvietnamitas a destructores estadounidenses, que más tarde se reveló fue exagerado. Esto le dio al presidente Lyndon B. Johnson la carta blanca para enviar cientos de miles de soldados. Estados Unidos desató una campaña de guerra de desgaste, confiando en su abrumadora superioridad tecnológica. Bombardeos masivos con B-52, el uso de napalm y el agente naranja para deforestar la selva y privar de cobertura al enemigo. Pero se enfrentaban a un adversario formidable y elusivo, el Vietcong, la guerrilla comunista del sur, apoyada por el ejército de Vietnam del Norte. El Vietcong no luchaba en campo abierto. Su estrategia era la guerra de guerrillas. Utilizaban la densa jungla a su favor, construyendo una increíble red de túneles subterráneos, como los de Cu Chi, que servían de cuarteles, hospitales y rutas de suministro. Evitaban las grandes batallas y optaban por emboscadas, trampas y ataques sorpresa. Para los soldados estadounidenses, la guerra se convirtió en una pesadilla. El enemigo podía estar en cualquier parte y en ninguna a la vez. No luchaban por conquistar territorio, sino por agotar la moral del enemigo. El punto de inflexión llegó en 1968 con la ofensiva del Tet. Durante el Año Nuevo vietnamita, el Vietcong y el Ejército del Norte lanzaron un ataque coordinado en más de 100 ciudades y bases del sur. Aunque militarmente fue un fracaso para ellos, con enormes bajas, la ofensiva fue una victoria psicológica devastadora. Las imágenes del ataque, incluida la lucha en la propia embajada de Estados Unidos en Saigón, llegaron a los televisores de todo el mundo y destrozaron la narrativa oficial de que la guerra estaba casi ganada. Mientras la guerra se recrudecía en Vietnam, otro frente de batalla se abría en el propio Estados Unidos. El movimiento pacifista crecía exponencialmente. Las universidades se convirtieron en centros de protesta, y las imágenes de la brutalidad del conflicto
como la masacre de My Lai, conmocionaron a la sociedad. La guerra se estaba volviendo impopular y costosa, tanto en vidas como en dinero. El reclutamiento obligatorio llevó a miles de jóvenes a un conflicto que no entendían ni apoyaban. La presión social era inmensa. A esto se sumó el escándalo Watergate, que debilitó la presidencia y la confianza en el gobierno. Richard Nixon, quien había prometido una paz con honor, finalmente firmó los Acuerdos de Paz de París en 1973. Las tropas estadounidenses comenzaron su retirada. Habían dejado atrás un Vietnam del Sur, supuestamente preparado para defenderse solo, pero la realidad era muy diferente. Sin el apoyo masivo de Estados Unidos, el ejército de Vietnam del Sur no pudo resistir por mucho tiempo. Las fuerzas del norte lanzaron una ofensiva final en la primavera de 1975. El avance fue imparable. El mundo observó atónito las icónicas y desesperadas imágenes de la caída de Saigón. Helicópteros evacuando a los últimos estadounidenses y a sus colaboradores vietnamitas desde el techo de la embajada, mientras las tropas del norte entraban en la ciudad. El 30 de abril de 1975, la guerra terminó. Vietnam se reunificó bajo un gobierno comunista y Saigón fue rebautizada como Ciudad Ho Chi Minh. El legado de la guerra de Vietnam es profundo y doloroso. Para Estados Unidos, fue una herida en el orgullo nacional, el llamado Síndrome de Vietnam, que generó una aversión a las intervenciones militares prolongadas. Para Vietnam, el costo fue inmenso. Millones de muertos, civiles y militares. Un país devastado por los bombardeos y envenenado por el agente naranja, cuyas consecuencias persisten hasta hoy. La guerra nos enseñó lecciones cruciales sobre los límites del poder, la importancia de entender la cultura y la historia del adversario, y el poder de la voluntad de un pueblo luchando en su propia tierra. Fue, sin duda, la guerra que demostró que en el campo de batalla, el corazón y la determinación pueden ser tan poderosos como la más avanzada tecnología. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los capítulos más determinantes de la historia reciente. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.